Hola, soy el doctor Asadeneidi. Agradezco la invitación que me hicieran en el CONASA y el Comité de Salud y Producción Acuícola de la misma organización para presentarles en esta ocasión esta presentación sobre la definición de caso y diagnóstico confirmatorio del virus de la necrosis pancreática infecciosa. Vamos a iniciar por identificar que este virus de la necrosis pancreática infecciosa fue el primer agente viral aislado de peces. Esto ocurrió en 1957. Saber que es una enfermedad sistémica, aguda y contagiosa, que en el caso de una enfermedad clínica, esta puede observarse también en otras especies acuáticas, como ha sido el caso de tilapia, lenguado, bacalao y almejas, por mencionar algunos de los que han sido identificados esta infección dentro de los animales acuáticos. Tiene una amplia distribución mundial, alto impacto sanitario y económico, especialmente en cultivos de salmónidos, y los sobrevivientes a un proceso clínico de la enfermedad y también aquellos animales que se infectan después de los 6 meses de edad pueden llegar a convertirse en portadores asintomáticos. En condiciones experimentales, esta enfermedad desde el punto de vista clínico ocurre a los 12 grados centígrados y es también importante considerar que la morbilidad y la mortalidad que esta enfermedad puede ocasionar llega a oscilar entre el 10 al 90%. ¿Y de qué va a depender estas tasas de morbilidad y mortalidad? Del nivel de virulencia de la cepa involucrada, de su carga viral, de la edad de los animales, del estado inmunofisiológico de los peces, de otros factores ambientales que son predisponentes y determinantes para el desenlace de esta infección y la ocurrencia de la enfermedad en los animales. Y también debemos considerar que se ha demostrado que la resistencia a la misma se incrementa con el peso de los animales, pero también estos animales infectados pueden actuar como portadores asintomáticos. En crías se ha identificado que las pérdidas pueden alcanzar hasta el 70% en promedio. Y por otro lado, en animales más grandes, estas pérdidas se han identificado que pueden oscilar también en promedio entre el 10 al 20%. ¿Y cuáles son los signos principales que se detectan en esta enfermedad en los pesos afectados? Generalmente se reducen o se enfocan a las siguientes: anorexia, hay oscurecimiento corporal e incluso en ocasiones pérdida de color, el abdomen está distendido y es prominente, su nado se realiza en espiral o de manera errático, hay exoftalmia, hay palidez branquial, pérdida de escamas y en ocasiones se llegan a identificar deshilachamiento de aletas. También podemos observar algunas hemorragias en vientres y en ocasiones en la base de las aletas. También pudiendo detectar heces blanquecinas de tipo lechoso. En esta diapositiva podemos observar una fotografía donde hay unas crías de trucha afectadas por esta enfermedad con oscurecimiento corporal y distensión abdominal, como podemos observar en varias de ellas. Bien, ¿cuáles son los daños tisulares que esta enfermedad llega a causar en los peces infectados? Y es importante que identifiquemos esta parte de esos daños tisulares porque vamos a ver cómo esto va a influir en la definición de caso que estamos buscando. Es decir, podemos encontrar la vacuolización y necrosis focal tanto en vaso como en hígado. Hay necrosis de la mucosa de la pared intestinal. Encontramos también necrosis progresiva de páncreas y afectación de tejido excretor y hematopoyético en el riñón. En cerebro podemos también identificar vacuolización focal. Estos entonces son, en términos generales,
los daños tisulares, es decir, a los tejidos del pez que puede causar este virus. Y vamos a ver, porque hay que diferenciar más adelante lo que realmente correspondería a esa evidencia clínica. Bien, entonces el virus de la necrosis pancreática infecciosa fue identificado en México en el año 2000 en huevo oculado infectado que era procedente de los Estados Unidos. Actualmente desconocemos cuál es la prevalencia y el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en las regiones productoras específicamente de truchas en nuestro país. Se sabe también que hay una probabilidad de una baja evidencia clínica que también podría ser o estar atribuible a la baja virulencia del virus circulante en truchas en nuestro país. Es decir, este virus que está circulando en nuestro país corresponde a la cepa BR299 de Estados Unidos, que es la que se introdujo a nuestro país. Bien, ahora en cuanto a los tipos de vigilancia, podemos clasificarlos principalmente en tres tipos. Lo que es la vigilancia pasiva, que corresponde a aquellos casos de enfermedad o infección que son notificables y que en esta ocasión corresponderían a aquellos que se encuentran en el acuerdo de enfermedades de notificación obligatoria en nuestro país, que incluye a enfermedades tanto exóticas como endémicas. Son generalmente notificados por fuentes preestablecidas de manera rutinaria y periódica. Es decir, esto prácticamente correspondería a los diagnósticos que se vienen realizando por laboratorios, tanto oficiales, particulares, de investigación, de docencia, etcétera, y otros productores que pueden tener un incremento en la mortalidad o en alguna variación en la presencia de casos clínicos, etcétera. Es decir, es una notificación que se realiza de manera pasiva y que en este caso el sector oficial está en espera de ese tipo de notificación. Por otro lado, tenemos lo que es la vigilancia activa. Esta es una vigilancia que previamente tiene que tener un proceso de planeación y también estar enfocada a un agente etiológico determinado, ya sea a nivel nacional o en una zona específica. Este muestreo, por lo general, se realiza a través de muestreos estadísticos que deben ser aleatorios y probabilísticos, excepto que haya otra consideración para que estas variables pues, pudieran ser modificadas y el muestreo sea ya más dirigido o sesgado dependiendo de lo que estemos buscando. También considerar el tipo de muestra y las técnicas diagnósticas oficiales que se utilizarán para el diagnóstico de esta enfermedad y poder definir que corresponde a un caso de la enfermedad, es decir, definir el caso de cada una de esas enfermedades. ¿Sí? Tanto este tipo de técnicas diagnósticas generalmente son oficiales o establecidas por el sector oficial de manera conjunta entre los laboratorios oficiales y aquellos que pueden ser tanto acreditados, autorizados o aprobados. Entonces, dividiendo estas dos vigilancia, en la vigilancia pasiva estamos a la espera de que nos sea notificado algunos casos sospechosos o confirmados de alguna enfermedad notificable, mientras que en la vigilancia activa vamos a buscar ese agente etiológico. Y la tercera vigilancia es la vigilancia denominada centinela. En esta se realiza un muestreo regular de una determinada población en específico, también dentro de un área determinada, donde tenemos la probabilidad de detectar la ocurrencia de una infección o de una enfermedad que estamos buscando también conforme a un agente etiológico determinado. Y entonces viene la situación de la notificación de casos, que es algo sumamente importante. De hecho, podríamos considerar que es la columna vertebral de cualquier sistema de vigilancia epidemiológica, la notificación de casos. Este proceso de estos sistemas de vigilancia epidemiológica a través de esta notificación, pues conforman un proceso sistemático y continuo en los sectores tanto oficiales como privados,
En el caso de la parte oficial, pues son de carácter obligatorio y estarían ligados a la legislación vigente que aplica para la notificación de enfermedades y plagas en nuestro país. El reporte generalmente es sobre la ocurrencia de casos clínicos de una enfermedad o de casos confirmados mediante técnicas diagnósticas de alguna enfermedad y un agente etiológico específico que esté bajo una vigilancia determinada. ¿Quiénes conforman estos componentes durante la notificación de caso? Podríamos clasificarlos en tres. Lo que es la unidad notificadora, que a través de un mecanismo de notificación va a ser del conocimiento del sector correspondiente la presencia clínica de alguna enfermedad o la confirmación diagnóstica o mediante una prueba diagnóstica de un agente etiológico determinado. En segunda instancia, tendríamos la unidad receptora de la información, donde se realizaría el análisis de toda esta información, su proceso y la difusión de la misma dentro del sector oficial y hacia otros sectores vinculados con esta notificación obligatoria, incluyendo a los productores y a las fuentes primarias de notificación. Y una tercera que se llevaría a cabo mediante la investigación epidemiológica. Es decir, una vez que hay una notificación, la confirmación de acuerdo a la definición de caso, se realizaría entonces algunas medidas contraepidémicas y se aplicarían y se llevaría a cabo la investigación epidemiológica de esta sospecha o confirmación a fin de identificar, entre otros factores, la fuente de contaminación. ¿Sí? En este caso, las actividades propiamente dichas pues son el seguimiento hasta el cierre de los focos. Y en cuanto al muestreo epidemiológico, es importante que consideremos algunos conceptos necesarios en la identificación de la determinación de un caso, de la definición de un caso. Es decir, muestra. La muestra va a corresponder al tipo de órganos o tejidos o medio ambiente que se requiera para el diagnóstico e identificar ya sea la presencia o la ausencia y en su caso la prevalencia de un determinado agente etiológico. ¿Qué sería entonces un muestreo probabilístico? Sería aquel en el cual todos los individuos a muestrearse o sujetos a una población tienen una probabilidad conocida de incluirse dentro de esta muestra. Es decir, todos tienen la probabilidad de caer dentro de la muestra, es decir, no sería un muestreo sesgado, sino un muestreo probabilístico. ¿Qué es una población de estudio? Sería el conjunto de los individuos de la que se van a obtener los datos buscados, es decir, la muestra en la cual vamos a analizar la presencia o ausencia o prevalencia de un determinado agente etiológico. ¿Y qué sería una prueba? Sería un procedimiento diagnóstico que se utiliza para poder identificar las muestras que son positivas a esa prueba diagnóstica o negativas e incluso sospechosas con respecto a la infección o infestación, hablando de plagas. Vamos a ver más adelante la definición de lo que sería la infección, que a final de cuentas es lo que vamos a buscar en una vigilancia epidemiológica y por lo tanto a definir nuestro caso. ¿Qué es una unidad de muestreo? Es un área, una zona en la cual se concentran un conjunto de animales con diversos fines específicos, ya sea de reproducción, de engorda, de venta, de ornato, etcétera, y que pueden funcionar como una unidad epidemiológica que se puede incluir dentro de un diseño de muestreo estadístico para identificar algún agente etiológico de interés sanitario. Bien, yo creo que es importante que empecemos a diferenciar y es muy necesario que
diferenciemos lo que es una infección de una enfermedad, porque eso nos va a determinar la definición de caso. La infección es la penetración y la multiplicación de un agente patógeno en los tejidos de un organismo invadido, ¿sí? Mientras que la enfermedad va a ser la manifestación clínica de ese individuo que ya fue infectado por algún agente etiológico, generalmente patógeno, y que ocasiona daños tisulares. ¿Se acuerdan que en una diapositiva anterior vimos los daños tisulares que puede ocasionar este virus? Y entonces la enfermedad va a ser esa, una evidencia clínica de la enfermedad que es ocasionada por los daños tisulares que provoca por la infección un determinado agente patógeno. Ahora bien, entrando en materia de definición de caso. Si lo analizamos desde el punto de vista epidemiológico, un caso deberá corresponder a un animal infectado, no enfermo. No buscamos la signología clínica, buscamos la presencia de ese agente etiológico dentro del organismo del animal, independientemente que ya haya causado un daño tisular o no lo haya hecho para provocar signos clínicos. Lo que buscamos es que esté infectado el animal, el pez en este caso, y que el agente se encuentre dentro de su organismo, independientemente si ya causó daños tisulares, si no los ha causado o si los va a causar más adelante. Y esto lo vamos a lograr mediante su confirmación, ya sea por una o varias técnicas diagnósticas que estén aprobadas oficialmente para que podamos definir qué sería un caso de esta enfermedad. Bien, tenemos dentro de nuestras definiciones de caso lo que sería un caso clínico, ¿sí? Lo que correspondería a un caso sospechoso, un caso probable o presuntivo positivo y por supuesto lo que nos sería el resultado final, lo que es un caso confirmado, del cual partiríamos para tomar acciones sanitarias y contraepidémicas ante su presentación y confirmación. ¿Qué es un caso clínico? Son los signos de enfermedad manifiestos o evidentes en el individuo o en la población determinada de una cantidad de animales en una zona específica y en un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, es la evidencia clínica de la enfermedad. Y recordemos que la evidencia clínica se va a dar una vez que haya la infección del animal por el agente etiológico y este agente etiológico cause daños tisulares. Conforme vaya causando los daños tisulares, va a ir habiendo esa manifestación clínica de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de un caso clínico, es un animal o un conjunto de animales que están presentando la evidencia clínica de la enfermedad, ya sea aparente o que sea muy comparativa con la enfermedad que estamos buscando. ¿Qué sería entonces un caso sospechoso? Sería aquel en el cual se identifican resultados positivos a histopatología, en el cual puede haber o no evidencia clínica de la enfermedad. Un caso probable o presuntivo positivo correspondería a aquellos resultados positivos a RT-PCR y o a un aislamiento viral en cultivo celular, pero con evidencia clínica y una asociación epidemiológica. Todo esto en su conjunto correspondería a la definición de un caso probable o presuntivo positivo. Por último, nuestro caso confirmado sería aquel en el cual tenemos el aislamiento viral más un RT-PCR respectivo, es decir, el RT-PCR de ese aislamiento viral y o
pudiera haber también un resultado de RT-PCR más una secuenciación genética. Y en cualquiera de estos casos puede o no puede haber evidencia clínica o asociación epidemiológica. Con el solo hecho de tener el aislamiento viral y su RT-PCR respectivo o un RT-PCR y una secuenciación genética es suficiente para dar el caso como confirmado. Y una vez que tenemos la definición de caso, tenemos que iniciar la elaboración de un programa de vigilancia epidemiológica basada en riesgo, es decir, un muestreo basado en riesgo, ya con una definición de caso. Este muestreo, por supuesto, tendría que ir dirigido a aquellas subpoblaciones de mayor riesgo epidemiológico, pero también a aquellas que tienen mayor probabilidad de infección y propagación de este virus. Este muestreo puede ser de dos maneras, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, de tipo probabilístico y no probabilístico. Sin embargo, cuando buscamos agentes biológicos y sobre todo patógenos, nuestro muestreo por lo general es de tipo probabilístico, excepto que hagamos un muestreo sesgado en donde estemos buscando alguna situación característica por condiciones determinadas que permiten o requieren un muestreo no probabilístico. Todo esto se tiene que estimar el efecto de la selección que estamos adoptando sobre cuál sería la probabilidad de que tengamos esa detección del agente etiológico que estamos buscando. Y todo esto también está basado en la evaluación de riesgo que previamente pudimos haber realizado. Con lo cual nos va a permitir optimizar recursos tanto económicos, de infraestructura, para un programa de vigilancia epidemiológica específica para un agente etiológico determinado, como es el caso de este virus que estamos analizando en esta presentación. ¿Cuáles serían las recomendaciones en sí? Bien, en primer lugar, establecer una normatividad oficial obligatoria a nivel nacional sobre esta enfermedad con fines de control y de erradicación. Debemos fortalecer también los requisitos sanitarios de importación tanto de huevo oculado, ovas vivas, entre otros. Implementar un sistema que nos permita poder establecer un proceso de zonificación y también quizás de compartimentación en la producción nacional de trucha. Implementar el control de la movilización de trucha y sus productos conforme a los diferentes estatus sanitarios que se identifiquen previamente mediante un muestreo nacional para determinar cuál es la prevalencia de esta enfermedad en las zonas productoras de trucha e incluso determinar en varias unidades de producción si está presente o ausente el agente etiológico. Establecer también medidas contraepidémicas en caso de focos identificados. Y algo muy importante, homologar las técnicas diagnósticas tanto de PCR, aislamiento viral y secuenciación genómica, tanto en los laboratorios oficiales, por supuesto, y en aquellos laboratorios que pueden ser autorizados, aprobados y acreditados, para que apoyen el diagnóstico a nivel nacional de esta enfermedad para su control y erradicación posterior. Y por supuesto, contar con un programa de vigilancia epidemiológica activa que esté acorde tanto en sus lineamientos, en laboratorios oficiales y no aprobados. Lo que acabamos de mencionar anteriormente, que exista una homologación, ¿sí? Una vez que tengamos la definición de caso, para el diagnóstico en cualquier laboratorio oficial o en los aprobados, en este caso por el SENASICA, para poder realizar diagnóstico oficial y confirmar la presencia o ausencia de casos conforme a su definición. Con esto yo termino mi presentación. Les agradezco mucho su atención y seguramente estaremos pendientes para cualquier pregunta. Gracias.